El Imperium guarda armas de las que nunca has oído hablar. No para xenos, no para herejes, para su propia gente. Mundos enteros limpiados cuando hicieron las preguntas equivocadas o hicieron las peticiones equivocadas. Miles de millones de muertos, sin invasión, sin juicio, solo silencio. Estos no fueron accidentes, fueron política. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre catalogando estas armas descubre su propio planeta en la lista? La cámara existía 3 kilómetros bajo la fortaleza inquisitorial en Karam Prime, tallada en roca madre que precedía las guerras góticas, accesible solo a través de una serie de corredores de tránsito sin marcar, que olían a aceite de máquina y algo más antiguo, algo que podría haber sido miedo empapado en piedra durante siglos. Fui asignado al archivo en una mañana que comenzó como cualquier otra. Convocado por un administrador con túnica gris, cuyos ojos auméticos nunca enfocaban del todo en mi rostro. Entregado una pizarra de datos con autorizaciones de seguridad que no había solicitado y un mandato que no había buscado. Las palabras eran simples, burocráticas, despojadas de ceremonia. Catalogar y hacer referencia cruzada de instrumentos de cumplimiento obsoletos. Subsector Thronewood. Años operacionales 823 a 967. M41. Deber de archivo estándar. El tipo de trabajo que mantenía a sirvientes como yo ocupados durante los largos intervalos entre investigaciones activas, cuando la Inquisición necesitaba a sus eruditos secuestrados y productivos, pero no peligrosamente curiosos. Descendí solo. La jaula del elevador traqueteó a través de pozos revestidos con placas de ceramita, pasando puestos de control atendidos por servitores cuyos vocalizadores habían sido removidos, pasando puertas de explosión lo suficientemente gruesas para sobrevivir bombardeo orbital. El aire se volvió más frío con cada nivel. Para cuando alcancé la entrada de la bóveda, mi aliento formaba nubes pálidas que se disipaban lentamente, como si fueran reacias a contaminar el silencio. 2 calaveras servo flanqueaban el arco, sus cuencas oculares brillando un ámbar apagado, grabando mis biométricos con clics que resonaban como patas de insecto en cristal. La puerta se abrió con un silbido neumático, y el olor que emergió no era decadencia o polvo, sino algo clínico, antiséptico, el aroma de preservación en lugar de abandono. La bóveda se extendía más allá de mi rango visible. Pilas se elevaban en precisión geométrica. Fila tras fila de unidades de estantería de acero cargadas con contenedores sellados, núcleos de datos envueltos en papel aluminio de plomo, documentos físicos preservados en campos de estasis que brillaban débilmente en los lúmenes tenues arriba. Cada sección estaba etiquetada con códigos alfanuméricos que no correspondían a nada en mis materiales de referencia, organizados según un esquema que priorizaba la ofuscación sobre la accesibilidad. Comprendí inmediatamente que esto no era meramente un archivo. Era una tumba para conocimiento considerado demasiado peligroso para destruir, pero demasiado corrosivo para reconocer abiertamente. El Imperium guarda muchos secretos, pero algunos secretos están enterrados tan profundamente que incluso su existencia se vuelve clasificada, anidados dentro de autorizaciones que recursivamente se borran a sí mismas de la memoria institucional. Comencé con Subsector Thronewood. Cumplimiento año 823. El primer contenedor no contenía nada extraordinario. Modificaciones de Volter. Variantes de autocañón diseñadas para despliegue en alta gravedad. Sistemas de dispersión de Promethium optimizados para guerra de trincheras. Herramientas estándar de conquista sin importancia excepto por su edad y el detalle meticuloso con el que sus especificaciones habían sido preservadas. Registré cada artículo con la exhaustividad taladrada en mí durante décadas de condicionamiento escolástico, anotando números de serie, teatros de despliegue, eficiencias de bajas estimadas. El trabajo era tedioso, hipnótico, el tipo de repetición que permite que la mente divague mientras las manos continúan su labor. Horas pasaron sin evento. Consumí una barra de ración sin probarla. Me hidraté de un frasco cuyo contenido se había vuelto tibio. El patrón se rompió con el contenedor Theta 79. Dentro, anidado en acolchado de espuma que se había amarillado con la edad, yacía un núcleo de datos no más grande que mi puño.
Su carcasa era ceramita negra, sin adornos, excepto por un solo símbolo grabado en su superficie. Un águila de 2 cabezas con sus alas dobladas hacia adentro, garras agarrando una esfera agrietada. Bajo el símbolo, en escritura gótica alta, tan pequeña que necesité un magnificador para leerla, había 3 palabras: Arsenal de cumplimiento interno. Inserté el núcleo en mi analizador, eludí los protocolos de autenticación estándar con credenciales que abrían más puertas de las que me había dado cuenta que poseía, y observé mientras los datos se desenrollaban a través de mi pantalla en columnas en cascada de texto e imágenes que hicieron que mis manos se enfriaran. Agente nervioso Theta Prime. Historia de despliegue. Mundo Colmena Velora. Subsector Thronewood. 827.M41. El mundo había excedido sus obligaciones de diezmo durante 3 generaciones consecutivas. Logró métricas de producción industrial que lo clasificaron entre los activos más productivos del sector. Mantuvo una población de 42.000 millones esparcidos a través de 17 cúmulos de colmena, cuyas torres alcanzaban la atmósfera superior. Los registros oficiales indicaban lealtad ejemplar, incidentes heréticos mínimos, 0 levantamientos registrados. Y sin embargo, según la documentación ahora desplazándose ante mí, oficiales de cumplimiento habían identificado lo que llamaron una inconveniencia estructural. La población había comenzado a organizar consejos laborales. Las mejoras de productividad habían venido no de mayor supervisión imperial, sino de reformas de eficiencia iniciadas por trabajadores. Los diezmos se pagaban en su totalidad, pero acompañados de peticiones solicitando inversión en infraestructura, suministros médicos, expansión educativa. Las solicitudes no eran demandas, no eran rechazos. Eran simplemente solicitudes archivadas a través de canales apropiados, compuestas con deferencia apropiada, respaldadas por argumentos cuidadosamente preparados, demostrando cómo tales inversiones aumentarían aún más la producción y confiabilidad del diezmo. El Imperium respondió con agente nervioso Theta Prime. Los archivos contenían especificaciones de ingeniería renderizadas en el lenguaje técnico preciso de la documentación del Mechanicus. Un compuesto armado molecularmente diseñado para unirse con tejido neural dentro de segundos de exposición atmosférica, induciendo fallo catastrófico del sistema a través del sistema nervioso central completo. La muerte ocurría en 4 a 6 segundos, acompañada de parálisis muscular total, que prevenía que las víctimas gritaran o advirtieran a otros. No se disparaban receptores de dolor. La consciencia simplemente cesaba instantánea e irrevocablemente, dejando cuerpos que parecían meramente dormidos. El agente se dispersaba como un gas invisible más pesado que la atmósfera estándar, fluyendo hacia abajo a través de sistemas de ventilación y corredores de bloque hub, asentándose en los niveles inferiores donde las poblaciones trabajadoras se concentraban. 17.000 millones de muertos en 8 horas. Los sistemas de dispersión habían sido instalados encubiertamente durante un período de 3 meses, disfrazados como recicladores atmosféricos, integrados en infraestructura que la población confiaba y mantenía ellos mismos. Cuando la orden llegó, cuando alguna autoridad distante decidió que los consejos laborales representaban un precedente inaceptable, sin importar su impacto real en la productividad, el agente se liberó simultáneamente a través de todas las 17 colmenas. Trabajadores de turno matutino colapsaron en sus estaciones. Niños murieron en su sueño. Los ancianos, los enfermos, las embarazadas, los recién nacidos, todos simplemente se detuvieron, preservados en cualquier postura que la muerte los hubiera encontrado. Sus rostros pacíficos, porque el agente no permitió al cuerpo tiempo para registrar angustia. Los sobrevivientes eran manejables. 25.000 millones permanecieron en los niveles superiores de la colmena. Las clases administrativas y mercantiles, cuya lealtad se asumía debido a su distancia del trabajo, cuyo cumplimiento podía ser asegurado a través de narrativas cuidadosamente manejadas. La explicación oficial fue un brote viral, trágico, pero natural, requiriendo cuarentena inmediata y ritos memoriales. Nuevos trabajadores fueron importados de sistemas vecinos. La producción se reanudó dentro de 6 semanas. Los horarios de diezmo fueron mantenidos.
Velora continuó funcionando, su población restante nunca sabiendo que el imperio que servían había metódicamente exterminado la mitad de su mundo, no por rebelión o herejía, sino por solicitar recursos. Me senté inmóvil, mirando fijamente la pantalla, hasta que los lúmenes se atenuaron en modo de espera. Mis manos encontraron el frasco y bebieron sin probar, realizando rituales de normalidad, mientras mis pensamientos se fragmentaban en configuraciones que aún no podía ensamblar en comprensión. Esto no era una anomalía. La documentación era demasiado detallada, demasiado sistemática, archivada con la misma precisión burocrática aplicada a formularios de requisición y horarios de mantenimiento. Alguien había diseñado agente nervioso Theta Prime con la misma atención cuidadosa a la eficiencia que podría ser aplicada a desarrollar una mejor celda de poder de las GAN. Alguien había calculado vectores de dispersión, optimizado estabilidad molecular, conducido despliegues de prueba cuyos resultados eran referenciados, pero no detallados. Alguien había escrito protocolos operacionales, especificando condiciones climáticas y patrones de ventilación que maximizaban efectividad, notando que atmósferas húmedas prolongaban viabilidad de la gente mientras vientos altos requerían concentración aumentada. Alguien había hecho esto, sabiendo exactamente qué era. Regresé al contenedor, buscando núcleos adicionales y encontré 17 más. Cada uno contenía especificaciones para un arma diferente, cada una diseñada para despliegue contra poblaciones imperiales, cada una optimizada para escenarios específicos y densidades de población. Había compuestos incendiarios que quemaban sin llama, consumiendo oxígeno a nivel celular para que las víctimas se asfixiaran en aire abierto, sus pulmones colapsando hacia adentro mientras no dejaban quemaduras externas para sugerir juego sucio. Había dispositivos acústicos que operaban bajo rango de audición humano, generando ondas estacionarias sintonizadas para interrumpir ritmo cardíaco, causando fallo cardíaco masivo a través de zonas de población objetivo mientras dejaban infraestructura intacta. Había plagas bioingenierizadas calibradas a marcadores genéticos imperiales, asegurando que devastarían poblaciones humanas mientras dejaban trabajadores sanos y ganado ilesos, útil cuando el cumplimiento requería eliminar elementos humanos sin interrumpir producción económica. Cada arma compartía principios de diseño comunes. Eran invisibles, dejando evidencia forense mínima. Eran negables, con efectos que imitaban desastres naturales o crisis médicas. Eran selectivas, permitiendo a autoridades eliminar segmentos de población específicos mientras preservaban otros. Eran eficientes, requiriendo recursos mínimos de despliegue y ninguna ocupación militar prolongada. Y eran silenciosas, matando de maneras que prevenían pánico, resistencia o la propagación de información peligrosa a sistemas vecinos. El Imperium había industrializado el exterminio de sus propios ciudadanos, no como último recurso empleado contra traidores irreconciliables o poblaciones corrompidas por el caos más allá de redención. Estas armas eran soluciones de primera elección, herramientas preferidas seleccionadas específicamente porque eran más limpias y más fáciles que alternativas que podrían preservar vida. La reforma era costosa, requiriendo inversión en infraestructura y sistemas sociales que desviaban recursos de expansión militar. La evacuación era logísticamente compleja, demandando capacidad de transporte y planificación de reasentamiento que ralentizaba líneas de tiempo de conquista. La negociación era doctrinalmente inaceptable, estableciendo precedentes que podrían alentar a otras poblaciones a creer que sus voces importaban. Así que murieron en cambio. Documenté cada arma con precisión mecánica, registrando especificaciones e historias de despliegue, notando cifras de bajas que se acumulaban en números demasiado grandes para conceptualizar como muertes individuales. 30.000 millones aquí, 50.000 millones allá, mundos enteros borrados de la existencia, sus poblaciones reemplazadas con trabajo importado o tripulaciones de servitores, sus historias reescritas para explicar el vacío donde generaciones habían vivido y muerto, creyendo que su lealtad significaba algo. Mi entrenamiento insistía en que esto era meramente datos, información para ser catalogada y preservada para referencia futura, pero algo más profundo, algo que precedía mi condicionamiento, comprendió que estaba leyendo órdenes de ejecución disfrazadas de documentación técnica.
Las horas se difuminaron juntas. Trabajé a través de ciclos de turno sin pausa, consumiendo raciones rancias y agua reciclada, durmiendo en breves intervalos en el suelo de la bóveda, cuando el agotamiento sobrepasaba la disciplina. Las calaveras servo flotaban a través de los pasillos, monitoreando mi progreso, grabando mis movimientos, asegurando que permaneciera enfocado en la tarea en lugar de sucumbir a reacciones que podrían comprometer la seguridad del archivo. Su presencia era tanto consuelo como amenaza, un recordatorio de que era observado, que mi horror y disgusto y creciente rabia eran ellos mismos, siendo catalogados para evaluación futura. El contenedor Sigma 142 contenía algo peor: vectores de plaga reactivos a la fe, armas biológicas ingenierizadas para interactuar con los ritos de peregrinación estándar de la eclesiarca, permaneciendo inactivos hasta ser activados por oración masiva, canto devocional sincronizado, o los marcadores bioquímicos asociados con fervor religioso. El mecanismo era elegante en su crueldad. Peregrinos llegarían a Mundo Santuario, se reunirían en catedrales conteniendo cientos de miles, levantarían sus voces en himnos que resonaban a través de espacios abovedados diseñados para inspirar asombro y sumisión. Y entonces, mientras su fe alcanzaba su ápice, mientras su devoción se manifestaba en cambios neurológicos y hormonales medibles, la plaga se activaría. La muerte seguía al éxtasis tan de cerca que testigos a menudo lo describían como rapto. La documentación incluía testimonio de sobrevivientes, cuidadosamente editado y redactado, describiendo cómo sus compañeros peregrinos habían comenzado a colapsar a mitad de oración, rostros iluminados con alegría trascendente, incluso mientras sus órganos se licuefactaban y su piel se partía a lo largo de líneas de estrés invisibles, hasta el momento del fallo. Los moribundos continuaban cantando hasta que sus cuerdas vocales se rompían, continuaban orando hasta que la muerte cerebral terminaba la consciencia, convencidos hasta su momento final de que estaban experimentando comunión divina, en lugar de biología armada. La plaga se propagaba a través de aire compartido y contacto físico, su incubación cronometrada para asegurar dispersión máxima antes de que los síntomas se manifestaran. Para cuando las autoridades reconocieron el brote, flotas de peregrinos completas habían partido a sus sistemas hogar, llevando el contagio a través de redes de subsector completas. ¿Por qué desplegar tal arma? El objetivo era el Mundo Santuario Halithor, en subsector Thronewood, año 893.M41. El planeta no alojaba industria, no producía recursos estratégicos, existía únicamente como destino de peregrinación, atrayendo fieles de docenas de sistemas vecinos. Su población de 30 millones consistía casi completamente de personal de la eclesiarca, guardianes de santuario y peregrinos permanentes que habían elegido pasar sus años finales en oración en lugar de trabajo. Por todos los estándares doctrinales, Halithor representaba el ideal espiritual imperial, un mundo totalmente dedicado a la adoración del Dios emperador, libre de los compromisos y corrupciones que manchaban planetas industriales o militares. Pero el prelado cardenal de Halithor había comenzado a abogar por reformas doctrinales. No herejía, no adoración al caos, no ninguna desviación de teología imperial fundamental. El cardenal simplemente argumentó que la eclesiarca debería asignar más recursos a caridad y misiones médicas, que diezmos colectados de mundos empobrecidos podrían ser parcialmente devueltos para financiar hospitales y orfanatos, que la misericordia del Dios emperador debería manifestarse en ayuda material en lugar de meramente consolación espiritual. Las propuestas ganaron apoyo entre otros cardenales, se esparcieron a través de redes teológicas, comenzaron a aparecer en sermones entregados a través del subsector. La respuesta fue plaga. Los vectores reactivos a la fe fueron liberados durante la fiesta de la Ascensión, cuando peregrinos numeraban en millones, cuando cada catedral en Halithor se desbordaba con los fieles cantando himnos que reverberaban a través de redes Vox planetarias. 200 millones murieron a través de Halithor y las rutas de peregrinación conectadas, sus muertes atribuidas a una mutación virulenta de alguna bacteria oscura, trágico, pero explicable, requiriendo nada más que protocolos de cuarentena mejorados y servicios memoriales. El prelado cardenal pereció junto a su rebaño, sus reformas muriendo con él, sus propuestas silenciosamente archivadas y olvidadas.
El Imperium aprendió que la misericordia era una inconveniencia estructural. Me encontré de pie en el pasillo entre contenedores, inseguro de cuánto tiempo había estado inmóvil, mirando fijamente en nada mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba leyendo. Este no era el Imperium que había servido. O más bien, era exactamente el Imperium que había servido, despojado de las narrativas y mitos que hacían el servicio soportable, revelado en su naturaleza esencial como una máquina que consumía sus propios componentes cuando cesaban de funcionar según parámetros que no tenían nada que ver con lealtad o fe o contribución. Cada historia que me habían contado, cada justificación que había repetido, cada racionalización que había construido para explicar por qué el sufrimiento servía a un propósito mayor, colapsó en ceniza. La verdad era más simple y más terrible. El Imperium sobrevivía no defendiendo a su gente, sino perfeccionando cuán eficientemente podía borrarlos. Continué documentando. Contenedor tras contenedor revelaba variaciones sobre el mismo tema. Dispositivos de colapso de realidad que doblaban centros de población objetivo en dimensiones espaciales que no podían sostener vida humana, dejando espacios vacíos donde ciudades habían estado, sus habitantes simplemente idos, desplazados en abstracciones matemáticas que excluían supervivencia o rescate. Armas meméticas que sobrescribían identidad cultural, causando que poblaciones olvidaran sus historias y tradiciones, transformándolas en vasijas en blanco, listas para aceptar cualquier narrativa que las autoridades proporcionaran. Campos de distorsión temporal que aceleraban flujo de tiempo local, envejeciendo poblaciones objetivo a través de décadas en horas subjetivas, eliminando movimientos de resistencia al dejar que sus miembros murieran de vejez, mientras el resto del Imperium experimentaba solo el paso de un día. Cada arma era documentada con el mismo desapego clínico, estimaciones de bajas, costos de despliegue, calificaciones de eficiencia operacional, recomendaciones para mejoras futuras. El lenguaje era burocrático, estéril, drenado de cualquier reconocimiento de que los números representaban vidas humanas, que cada dígito correspondía a alguien que había poseído pensamientos y sueños y relaciones, que había confiado en que su lealtad significaba algo más allá de cumplimiento conveniente. Leer estos archivos era como descubrir que tu familia guardaba registros detallados de qué niños planeaban silenciosamente ahogar si los recursos se volvían escasos, completo con análisis de costo-beneficio comparando métodos de ahogamiento. Alcancé Subsector Thronewood, año 961. El archivo era más pequeño que la mayoría. Un solo núcleo de datos conteniendo documentación limitada, mucho de ella redactado con marcadores de clasificación que no podía eludir, incluso con mis autorizaciones elevadas. Lo que quedaba era fragmentario. Un mundo minero, población 6 millones, ubicado en el borde trasero del subsector. Producción de recursos declinando debido a agotamiento de beta. Población solicitando asistencia de reubicación y programas de reentrenamiento para transicionar de minería a agricultura o manufactura ligera. Solicitud negada debido a restricciones presupuestarias y disponibilidad de soluciones más baratas. La solución más barata fue un dispositivo de colapso de realidad designado Generador de Campo Nulo Mark VII. Fecha de despliegue 961. M41. Tercer mes. Séptimo día. Dispositivo activado a medianoche local, generando una anomalía espacial que dobló el asentamiento primario del planeta en un bolsillo dimensional, del cual la extracción era técnicamente posible, pero económicamente injustificable. 6 millones de personas simplemente desaparecieron, su ciudad reemplazada por un cráter exhibiendo propiedades gravitacionales inusuales. La explicación oficial fue un accidente minero catastrófico. Una reacción en cadena que desestabilizó la corteza planetaria, requiriendo que el mundo fuera declarado peligro de navegación y removido de rutas comerciales. Conocía este planeta, no de la documentación, no de las descripciones clínicas y cifras de bajas. Lo conocía porque había nacido allí, porque había pasado mis primeros 14 años en bloques hub que olían a polvo de mineral y aire reciclado, porque recordaba a mi madre despertándome antes del amanecer para preparar para la escuela,
mientras mi padre se vestía para su turno en minas que descendían tan profundo que la temperatura excedía tolerancia humana sin trajes ambientales. Recordaba el día en que los temblores comenzaron. Los sentía todavía en mis huesos, el retumbo bajo que se construyó en un rugido que tragó gritos y oraciones por igual. Recordaba estar en el borde del asentamiento, visitando un amigo cuya familia vivía cerca de los domos agrícolas, lo suficientemente lejos de los hubs primarios que cuando el suelo se abrió y la luz se volvió extraña, doblándose en direcciones que dolía percibir, sobreviví. 30.000 de nosotros sobrevivimos, esparcidos a través de la periferia del asentamiento, lo suficientemente lejos del epicentro de la anomalía para escapar sus efectos inmediatos. Fuimos evacuados dentro de horas, cargados en transportes a granel y distribuidos a través de sistemas vecinos. Nuestras memorias del desastre cuidadosamente editadas a través de consejería de trauma e intervención química. Nuestras identidades subsumidas en nuevas vidas en nuevos mundos. Fui enviado a una institución escolástica en Karan Prime, identificado como poseyendo aptitudes intelectuales adecuadas para servicio inquisitorial, entrenado y condicionado y moldeado en alguien que podía leer sobre atrocidades sin pestañear, que podía procesar horrores como puntos de datos, requiriendo catálogo y análisis. Habían asesinado mi mundo porque reubicarnos era inconveniente. No porque nos rebelamos, no porque caímos en herejía, no porque representáramos ninguna amenaza para la supervivencia o estabilidad del Imperium. Nos asesinaron porque pedimos ayuda, porque creímos que décadas de servicio leal, de enviar a nuestros niños a minas que reclamaban vidas con regularidad casual, de diezmar recursos que impulsaban conquistas que nunca presenciaríamos, significaba que habíamos ganado consideración cuando nuestra utilidad terminara. Estábamos equivocados. El imperio no le debe nada a sus ciudadanos más allá del privilegio de morir en su servicio. Y aun esa muerte debe ocurrir en términos que maximicen la eficiencia y minimicen el gasto. Mi mundo murió silenciosamente, su población borrada en una sola noche, su pérdida explicada con mentiras tan casuales que nadie las cuestionó. Había pasado toda mi vida adulta sirviendo a la institución que había asesinado a mi familia, catalogando sus victorias y documentando su rectitud, sin saber nunca que mi propia supervivencia fue un accidente, una casualidad geográfica que me colocó fuera del radio de muerte cuando alguien decidió que 6 millones de vidas valían menos que el costo de unas pocas naves de transporte. Continué trabajando. ¿Qué más podía hacer? La puerta de la bóveda no se abriría sin autorización de supervisores que monitoreaban mi progreso a través de relés de cráneos servo. Mis autorizaciones otorgaban acceso a información pero no libertad, conocimiento pero no agencia. Estaba tan atrapado como los secretos que me rodeaban, enterrado bajo kilómetros de piedra y silencio, existiendo solo para servir una función que requería que mi horror fuera subordinado a mi deber. Así que documenté, registré, catalogué. Observé cifras de bajas acumularse en abstracciones demasiado vastas para el dolor, cada número conteniendo multitudes incontables que habían creído que su lealtad significaba algo, que habían confiado en que el servicio les ganaría un lugar en el futuro del imperio, en lugar de una muerte silenciosa cuando se volvieran inconvenientes. Agentes nerviosos que mataban apagando receptores de dolor, asegurando que las víctimas no sintieran nada mientras sus cuerpos fallaban. Encendedores atmosféricos que consumían oxígeno a través de áreas del tamaño de ciudades, causando que poblaciones se asfixiaran lentamente, gentilmente, deslizándose a la inconsciencia que transicionaba sin problema a la muerte sin pánico ni lucha. Enjambres de nanófagos que disolvían materia orgánica a nivel molecular, dejando solo infraestructura inorgánica intacta. Poblaciones enteras reducidas a elementos componentes listos para reciclaje industrial. Armas de gravedad que aumentaban la fuerza gravitacional local hasta que cuerpos humanos se aplastaban bajo su propio peso, huesos astillándose, órganos rompiéndose, la muerte llegando demasiado rápido para sufrimiento, pero lo suficientemente lento como para que los centros de control pudieran ajustar intensidad basándose en rastreo de bajas en tiempo real. Cada arma representaba la innovación de alguien. Ingenieros habían diseñado estos sistemas con orgullo en su artesanía.
Adeptos del Mechanicus habían optimizado eficiencia con la misma devoción que aplicaban a tecnologías sagradas. Analistas militares habían evaluado escenarios de despliegue con minuciosidad profesional. Los arquitectos del genocidio habían sido recompensados con promociones y condecoraciones, sus contribuciones reconocidas como servicio valioso a la función continua del imperio. Dormían tranquilamente, si pensaban en su trabajo, sabiendo que habían resuelto problemas difíciles con soluciones elegantes que minimizaban desperdicio y maximizaban control. Me encontré llorando en algún momento, aunque no pude identificar el momento en que las lágrimas comenzaron, o qué revelación específica había roto mi condicionamiento. Los cráneos servo registraron esto, su óptica enfocándose en mi rostro con interés algorítmico, registrando respuestas emocionales para análisis por psicólogos que evaluarían si permanecía apto para servicio continuo. No me importó. Que vieran, que notaran que su erudito, su académico leal, su obediente procesador de conocimiento prohibido, había descubierto que la lealtad era una trampa, que el servicio era colaboración en atrocidad, que cada día dedicado a promover los objetivos del imperio contribuía a una máquina cuyo producto primario era el asesinato eficiente de aquellos que la construyeron. El archivo contenía documentación abarcando más de un siglo, cientos de despliegues, miles de objetivos, miles de millones de muertos, sus asesinatos disfrazados como accidentes, plagas, desastres naturales y juicio divino. Las armas evolucionaron con el tiempo, volviéndose más sofisticadas, más sutiles, más capaces de eliminar poblaciones sin dejar evidencia o generar preguntas. Los dispositivos tempranos eran toscos, obvios en su artificialidad, requiriendo historias de cobertura elaboradas para explicar bajas masivas. Las generaciones posteriores se aproximaban a la perfección, matando de maneras que imitaban procesos naturales tan cercanamente que incluso investigadores hábiles no podían distinguir asesinato de desgracia. El imperio había estado practicando. Cada despliegue refinaba doctrina, identificaba debilidades, incorporaba lecciones aprendidas. La documentación se leía como cualquier otro informe militar postacción, notando éxitos y fracasos, recomendando modificaciones, sugiriendo mejoras para operaciones futuras. Tamaño de población versus tasas de dispersión de agentes, efectos de composición atmosférica en estabilidad de agentes nerviosos, factores culturales influenciando susceptibilidad a armas meméticas. Los reportes analizaban poblaciones humanas como problemas que requerían soluciones, reduciendo vida a variables en ecuaciones que balanceaban costo contra efecto, midiendo éxito no en vidas salvadas, sino en recursos conservados. Encontré una subsección dedicada a operaciones psicológicas. Estas no eran armas en el sentido tradicional, sino protocolos para manejar poblaciones adyacentes a eventos de exterminio, asegurando que sistemas vecinos no reconocieran patrones o desarrollaran curiosidades peligrosas. Los protocolos eran sofisticados, basándose en siglos de experiencia en manipulación social y control de información. Especificaban ritos conmemorativos que canalizaban dolor en expresiones aprobadas, previniendo que el luto se transformara en ira o investigación. Delineaban plantillas narrativas que explicaban tragedias como consecuencias inevitables de condiciones hostiles, amenazas senos o la naturaleza caída de la humanidad, nunca como elecciones deliberadas hechas por autoridades imperiales. Incluían recomendaciones para identificar potenciales problemáticos, ciudadanos que hacían demasiadas preguntas, administradores que notaban discrepancias en reportes de bajas, periodistas que investigaban explicaciones oficiales demasiado exhaustivamente. Los protocolos especificaban cómo tales individuos debían ser manejados. Una respuesta graduada comenzando con marginalización social, escalando a través de destrucción profesional y culminando en desaparición silenciosa para aquellos que probaran ser particularmente persistentes. La mayoría de tales casos nunca progresaba más allá de etapas de intervención temprana, ya que pocas personas poseían la voluntad o recursos para desafiar narrativas apoyadas por cada institución que habían sido enseñados a confiar. Los pocos que desaparecían nunca eran numerosos suficiente para constituir patrones.
Me pregunté cuántos académicos curiosos se habían sentado en esta bóveda antes que yo, leyendo estos mismos archivos, alcanzando estas mismas conclusiones. Me pregunté qué les había pasado, si se les había permitido regresar a deberes normales, o si el conocimiento mismo era considerado contaminante, requiriendo medidas de contención que se extendían a aquellos que lo poseyeran. Los cráneos servo no ofrecían respuestas, meramente continuaban su observación silenciosa, registrando cada movimiento y expresión mía para revisión por autoridades que decidirían mi destino basándose en criterios que no podía predecir o influenciar. Las horas se convirtieron en días. Perdí la noción del paso del tiempo, el crepúsculo eterno de la bóveda borrando distinciones entre mañana y noche, dormir y despertar. Subsistí con barras de ración que sabían a cartón comprimido y agua que sabía a metal. Mi cuerpo realizaba funciones necesarias, mientras mi mente vagaba a través de recuerdos de mi infancia, del rostro de mi madre, y la risa de mi padre, y del amigo que había estado visitando cuando mi mundo murió. Me pregunté si habían sentido algo, si el campo de colapso de realidad les había otorgado algún momento final de conciencia, o si simplemente habían dejado de existir a mitad de pensamiento. Conversaciones terminando incompletas, sueños interrumpidos por disolución en abstracciones matemáticas. Esperaba que no hubieran sentido nada. El archivo incluía una sección sobre enfoques alternativos. No alternativas al exterminio, sino alternativas a los métodos específicos empleados. Análisis comparativos de diferentes armas y sus méritos relativos para varios escenarios. La documentación era impresionantemente exhaustiva, examinando factores que iban desde costos de despliegue hasta implicaciones religiosas, hasta efectos psicológicos a largo plazo en poblaciones sobrevivientes. Se leía como una guía de reseñas de consumidor, sopesando pros y contras con la misma objetividad desapasionada que uno podría aplicar al seleccionar equipo agrícola. Los agentes nerviosos eran costo efectivos, pero requerían sistemas de dispersión sofisticados y dejaban evidencia de rastro detectable por análisis médico avanzado. Las plagas reactivas a la fe eran elegantes pero impredecibles, ocasionalmente extendiéndose más allá de objetivos previstos o mutando de formas que complicaban contención. Los dispositivos de colapso de realidad eran limpios y permanentes, pero costosos, justificados solo cuando poblaciones objetivo ocupaban ubicaciones estratégicas o cuando ejemplos necesitaban ser particularmente dramáticos. Las armas meméticas eran sutiles y negables, pero de acción lenta, requiriendo meses o años para borrar completamente identidades culturales, inadecuadas para escenarios que requerían resultados inmediatos. Cada método tenía sus campeones dentro de la Inquisición y el Administratum. Facciones argumentaban apasionadamente por sus enfoques preferidos, apoyados por datos y casos de estudio, compitiendo por asignaciones de presupuesto y autoridad de despliegue. Estos no eran monstruos debatiendo atrocidad, sino profesionales en desacuerdo sobre mejores prácticas, cada uno convencido de que su metodología servía a los intereses del imperio más efectivamente que alternativas. Escribían artículos, daban presentaciones, construían carreras sobre innovaciones en eliminación de población, avanzando a través de jerarquías imperiales, demostrando habilidad excepcional en matar ciudadanos demasiado inconvenientes para preservar. Encontré documentación de debates que se leían como conferencias académicas, actas de simposios donde inquisidores y oficiales del Administratum se reunían para compartir hallazgos y discutir desafíos emergentes. Discusiones de panel sobre optimizar tasas de bajas mientras se minimiza daño a infraestructura. Talleres sobre mejorar control narrativo en poblaciones de alta alfabetización. Discursos principales celebrando despliegues exitosos que excedieron puntos de referencia de eficiencia proyectados. El lenguaje era colegial, respetuoso, marcado por cortesía profesional entre individuos que se reconocían mutuamente como expertos en un campo compartido. Estaban hablando de asesinar miles de millones, pero lo discutían con el mismo tono que teólogos podrían usar debatiendo interpretaciones de escritura, o ingenieros comparando metodologías de construcción, o comerciantes negociando acuerdos comerciales. Los asesinatos eran simplemente su trabajo, la cosa que hacían profesionalmente, no mereciendo ni vergüenza ni orgullo, sino meramente ejecución competente,
según estándares establecidos. Eran servidores civiles, realizando deberes asignados por autoridad legítima, siguiendo protocolos aprobados a través de canales apropiados, contribuyendo a una institución que genuinamente creían servía a la supervivencia de la humanidad. Y quizás lo hacía. Quizás el imperio verdaderamente requería este nivel de control despiadado para mantener cohesión a través de 1.000.000 de mundos, para prevenir la fractura y colapso que condenaría a la humanidad a extinción. Quizás la alternativa al exterminio eficiente era desintegración lenta, guerras civiles que matarían mucho más que cualquier arma de conformidad, incursiones del caos que reclamarían sectores enteros en lugar de mundos aislados. Quizás los arquitectos del genocidio eran héroes trágicos tomando elecciones imposibles, en servicio a un bien mayor que carecía de la visión para percibir. No creía esto, pero entendía por qué ellos podrían. ¿Por qué cualquiera podría? ¿Por qué yo mismo podría creerlo, si ocupara sus posiciones y enfrentara sus responsabilidades? La ideología del imperio era autorreforzante, estructurada para transformar atrocidad en deber, para enmarcar asesinato como misericordia, para asegurar que aquellos que implementaban política nunca tuvieran que presenciar sus efectos o reconocer a sus víctimas como completamente humanas. El sistema estaba diseñado para producir asesinos que nunca pensaban en sí mismos como asesinos, que podían autorizar exterminio en la mañana y atender servicios de oración en la tarde, sin experimentar disonancia cognitiva. Alcancé la sección final del archivo. Proyecciones futuras. Hojas de ruta de desarrollo para armas de conformidad de próxima generación. Iniciativas de investigación explorando enfoques novedosos para eliminación de población. La documentación era reciente, fechada dentro de la última década, sugiriendo que este trabajo estaba en curso, activo, continuamente refinado por instituciones que veían la muerte de mi mundo, no como aberración trágica, sino como punto de datos en una base de datos en expansión de metodologías probadas. Una propuesta llamó mi atención, un arma clasificada como doctrina nula, diseñada para eliminar poblaciones planetarias enteras, induciendo colapso neurológico sincronizado a través de todos los habitantes humanos simultáneamente, independientemente de ubicación o protección. El mecanismo era complejo, involucrando bombardeo coordinado desde plataformas orbitales que generaban resonancia armónica en la magnetosfera del planeta, creando ondas estacionarias que penetraban blindaje y trajes espaciales, alcanzando cada sistema nervioso humano en el planeta e induciendo muerte instantánea. Sin sobrevivientes, sin testigos, nadie que quedara para contar historias o recordar lo que se había perdido. Doctrina nula estaba en fases de prueba final. La documentación indicaba demostraciones exitosas en 3 mundos aislados, cada uno con poblaciones menores a 10 millones. Bajas confirmadas al 100% con 0 daño estructural a infraestructura. El arma estaba siendo preparada para despliegue operacional, esperando solo aprobación burocrática para añadirla al arsenal disponible para operaciones de conformidad. Los costos eran sustanciales, requiriendo plataformas orbitales dedicadas y coordinación significativa entre recursos de la Armada y administrativos, pero los resultados eran considerados dignos de la inversión para escenarios que requerían certeza absoluta y máxima negabilidad. Dentro de una década, quizás menos, el imperio poseería la capacidad de borrar mundos con el presionar de un botón, sin sistemas de dispersión a instalar, sin agentes a desplegar, sin riesgos de descubrimiento prematuro o falla parcial. Solo mundos objetivo y códigos de autorización. Muerte entregada desde órbita por tripulaciones que nunca vieron a sus víctimas, que sabían solo que estaban siguiendo órdenes transmitidas desde autoridades que no tenían razón para cuestionar. La distancia moral sería completa. La cadena de causalidad tan difusa que ningún individuo podría ser identificado como responsable. Ninguna decisión singular podría ser aislada como el momento en que el asesinato ocurrió. Todos serían culpables. Nadie sería culpable. El imperio continuaría, sus manos limpias, su conciencia descargada por conocimiento que se había estructurado para nunca poseer. Cerré el archivo final y me senté en un silencio que se sentía más pesado que piedra. Los cráneos servo flotaban cerca, su óptica oscura, no registrando nada porque no quedaba nada que registrar.
Había completado mi asignación. El archivo estaba catalogado, referenciado cruzadamente, organizado según esquema que permitiría a futuros eruditos acceder información eficientemente cuando nuevamente el imperio requiriera a alguien para documentar su propia monstruosidad. Mi trabajo era exhaustivo, profesional, ejemplar. Había seguido protocolos precisamente, mantenido objetividad a lo largo, producido documentación que cumplía cada estándar esperado de académicos inquisitoriales. Había hecho mi deber. La realización llegó silenciosamente, sin drama o revelación, asentándose en mis pensamientos como sedimento derivando al fondo de agua quieta. No podía cambiar lo que había aprendido. No podía prevenir despliegues futuros o salvar poblaciones ya marcadas para exterminio. No podía exponer estos secretos a poblaciones que carecían de autorización para saber cuán exhaustivamente su lealtad era traicionada. Cualquier intento sería detectado inmediatamente, suprimido con la misma eficiencia aplicada a todas las inconveniencias estructurales, mi propia muerte añadida a estadísticas que ya numeraban en miles de millones. No poseía poder excepto elección. Podía completar mi asignación y sellar el archivo, preservando estos secretos para futuros sirvientes de una institución que medía éxito por cuán eficientemente disponía de ciudadanos que consideraba inconvenientes. O podía negarme, podía intentar algún gesto condenado de resistencia, podía sabotear la documentación o destruir el archivo, o simplemente sentarme en esta bóveda hasta que autoridades vinieran a removerme. El resultado sería idéntico. El archivo sería restaurado de sistemas de respaldo a los que carecía de acceso. Otro erudito completaría el trabajo. El imperio continuaría, indiferente a mi desafío, mi nombre añadido a listas de individuos que probaron inadecuados para servicio continuo. Nada de lo que hiciera importaría. Esta era la verdad final, la que el archivo no podía decir directamente, pero que cada página implicaba. La conciencia individual era irrelevante para función institucional. La objeción moral era un problema personal a superar a través de condicionamiento o eliminado a través de remoción. El imperio era demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado exhaustivamente estructurado alrededor de principios que yo ponía para ser influenciado por cualquier acción disponible para mí. Sobreviviría mi indignación, sobreviviría mi dolor, sobreviviría la memoria de mi mundo. Y todos los que amé, sus muertes registradas solo en archivos clasificados accesibles a eruditos que leerían sobre ellos con el mismo desapego que había traído a extinciones de otros mundos antes de descubrir el mío entre las bajas. Podía sellar el archivo o podía morir en él. Esas eran las únicas elecciones que el imperio permitía. Pensé en mi madre, en la última mañana que la vi viva, en la forma en que sonrió mientras preparaba desayuno, en la forma en que me recordó estudiar duro y honrar al emperador, en la forma en que creyó que lealtad y servicio asegurarían nuestro futuro. Pensé en mi padre, en sus manos cicatrizadas por décadas en las minas, en su orgullo en su trabajo, en su certeza de que su labor importaba, que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Pensé en mi amigo, cuya familia había estado visitando, en juegos que habíamos jugado e historias que habíamos compartido, en futuros que habíamos imaginado que nunca llegarían. Habían confiado en el imperio. Yo había confiado en el imperio. Todos estábamos equivocados, pero admitirlo no cambiaba nada. Activé los protocolos de sellado, observando mientras los sistemas del archivo reconocían mi completación de tareas asignadas, registraban mis códigos de autorización, iniciaban procedimientos de bloqueo que enterrarían estos secretos bajo capas de autorización y ofuscación hasta que fueran necesitados nuevamente. Los cráneos servo se agitaron, su óptica brillando mientras confirmaban la seguridad del archivo. Notaban mi cumplimiento con protocolos. Me marcaban como completación exitosa de procesos institucionales diseñados para asegurar que conocimiento peligroso permaneciera contenido. Me había vuelto cómplice, no a través de ignorancia, sino a través de entendimiento, no a través de coerción, sino a través de elección, no a través de entusiasmo,
sino a través de reconocimiento de que resistencia no lograba nada más allá de mi propia destrucción. Había mirado al corazón del imperio y encontrado allí no caos o locura, sino cordura perfecta, una lógica tan internamente consistente que no requería justificación más allá de su propia función continuada. El imperio sobrevivía no defendiendo a su gente, sino perfeccionando cuán eficientemente podía borrarlos. Y había ayudado a refinar esa perfección asegurando que sus métodos estuvieran exhaustivamente documentados y fácilmente accesibles. La puerta de la bóveda se deselló. Caminé a través de corredores que olían a aceite de máquina y miedo viejo. Subí elevadores que me llevaban hacia superficies donde la luz del sol todavía alcanzaba, y la gente todavía creía que su servicio significaba algo. Mi interrogatorio sería breve, perfunctorio, conducido por administradores que solo les importaba que el trabajo estuviera completo y que no exhibiera señales de inestabilidad que requirieran intervención. Regresaría a mis aposentos, reanudaría deberes normales, catalogaría otros horrores en otros archivos, serviría al imperio hasta que muriera o me volviera lo suficientemente inconveniente para requerir eliminación. Recordaría la sonrisa de mi madre y sabría que no había significado nada. Recordaría el orgullo de mi padre y sabría que había estado fuera de lugar. Recordaría mi propia fe infantil en la rectitud del imperio y sabría que había sido una mentira. No porque el imperio mintiera, sino porque la verdad era simplemente irrelevante para instituciones que medían éxito por supervivencia en lugar de virtud. El elevador alcanzó la superficie. Emergía luz del día que se sentía demasiado brillante después de días en crepúsculo eterno. Caminé por patios donde personal inquisitorial se movía con eficiencia decidida, entre sectores administrativos donde mi presencia no atraía atención, porque era simplemente otro académico completando tareas asignadas. Mis manos no temblaban. Mi voz no vacilaba cuando proporcionaba reportes requeridos. Mi rostro mostraba expresiones apropiadas de satisfacción profesional por trabajo completado satisfactoriamente. Nadie podía ver que había muerto en esa bóveda. Nadie podía detectar que la persona que emergió era meramente un caparazón realizando rituales de normalidad, mientras internamente estaba gritando. Había estado gritando desde el momento en que reconocí mi mundo entre las bajas. Continuaría gritando hasta que muerte o locura ofreciera alivio. Pero el imperio solo requería desempeño, no autenticidad, solo cumplimiento, no convicción. Podía odiarlo completamente mientras lo servía perfectamente. Podía despreciar todo lo que representaba mientras funcionaba impecablemente dentro de sus sistemas. Este era el genio del imperio. No requería amor o lealtad o creencia. Requería solo participación, solo que ciudadanos realizaran roles asignados independientemente de sus pensamientos o sentimientos privados. Resistencia no significaba nada si nunca se manifestaba en acción. Conciencia no significaba nada si nunca influenciaba comportamiento. Podía preservar mi superioridad moral intacta mientras contribuía diariamente a atrocidades que condenaba. Podía mantener mi autoimagen como persona decente mientras habilitaba indecencia a escala institucional. El archivo permanecería sellado hasta que fuera necesitado nuevamente. Las armas permanecerían listas para despliegue contra poblaciones que se volvieran estructuralmente inconvenientes. Mi trabajo había asegurado que futuras operaciones de conformidad pudieran acceder a precedentes históricos eficientemente, pudieran aprender de despliegues pasados, pudieran refinar metodologías que mataban más limpia y silenciosamente con cada iteración. Había ayudado. No a través de malicia o entusiasmo, sino a través de ejecución competente de deberes asignados, a través de dedicación profesional a completar tareas exhaustivamente independientemente de sentimientos personales, a través de aceptación de que mi rol era documentar en lugar de juzgar, preservar en lugar de condenar. Había sido un buen sirviente del imperio, y el imperio recompensaba buenos sirvientes con empleo continuo hasta que se volvieran inconvenientes. Entendía mi propio futuro ahora. Algún día, quizás pronto, quizás décadas en el futuro,
Algún administrador revisaría mis archivos y notaría mi reacción emocional a descubrir mi mundo natal entre las bajas del archivo. Considerarían si este conocimiento comprometía mi confiabilidad, si mi conexión personal a atrocidades archivadas representaba un riesgo de seguridad, si podría volverme estructuralmente inconveniente de maneras que requerían eliminación. La decisión sería tomada desapasionadamente, profesionalmente, según protocolos que consideraban solo intereses institucionales en lugar de humanidad individual. Moriría silenciosamente, eficientemente, mi muerte atribuida a accidente, o enfermedad, o simple desaparición. Nadie lo cuestionaría porque nadie cuestionaba nada, porque cuestionar era en sí una forma de inconveniencia estructural que marcaba individuos para eventual remoción. El imperio se perpetuaba a sí mismo a través de poblaciones que realizaban lealtad sin creerla, que servían sin esperar reciprocación, que aceptaban su propia prescindibilidad como natural y necesaria para la supervivencia de la humanidad. Quizás lo era. Quizás la alternativa verdaderamente era extinción, caos abrumando civilización ordenada, depredadores senos consumiendo remanentes fragmentados de un imperio que intentó valorar vidas individuales sobre continuación colectiva. Quizás mi repulsión moral era un lujo que la humanidad no podía permitirse, una debilidad que nos condenaría si se le permitiera influenciar política. Quizás los inquisidores y oficiales del administratum que diseñaron armas de conformidad eran héroes cargando cargas insoportables para que otros pudieran vivir en ignorancia cómoda de lo que la supervivencia requería. No creía esto, pero no podía refutarlo. No podía demostrar con certeza que la humanidad podría sobrevivir sin exterminio industrializado de sus propias poblaciones. No podía probar que reforma, inversión y lealtad real a ciudadanos podrían servir al imperio mejor que asesinato eficiente. La carga de prueba descansaba con aquellos que afirmaban que existían alternativas, y no poseía evidencia más allá de intuición moral que gritaba atrocidad, mientras política insistía necesidad. Así que el archivo permaneció sellado, así que las armas permanecieron listas. Así que permanecí empleado, útil, cómplice. Asistí a servicios de oración donde sacerdotes celebraban la misericordia del emperador y su protección interminable de la humanidad contra oscuridad que nos rodeaba. Escuché sermones sobre sacrificio y deber, y la nobleza de servicio a algo más grande que nosotros mismos. Observé congregaciones inclinar sus cabezas en reverencia a una institución que los asesinaría sin vacilación si se volvieran inconvenientes, que medía su valor en métricas de productividad y estadísticas de conformidad, que preservaba su lealtad solo mientras costara menos que alternativas. Creían porque creer era más fácil que saber. Los envidiaba. El peso del conocimiento era aplastante, transformando cada interacción en actuación, cada momento en hipocresía. Sonreía cuando esperado, reía cuando apropiado. Me involucraba en conversaciones sobre preocupaciones triviales, como si algo de ello importara, como si no fuéramos todos simplemente componentes temporales en una máquina que nos descartaría cuando dejáramos de funcionar óptimamente. Mantenía amistades con colegas que aprobarían mi eliminación si se les asignara revisar mi archivo, que leerían reportes de bajas sobre mi muerte con el mismo desapego que había traído a leer sobre el exterminio de mi propio mundo. Esto era lo que servicio significaba. No heroísmo o sacrificio, sino participación en sistemas que molían individuos en estadísticas, que transformaban personas en recursos, que medían éxito por cuán eficientemente vida podía ser convertida en muerte cuando circunstancias lo requerían. El imperio no era mal en ningún sentido simple. Era meramente indiferente, operando según lógica que reconocía solo supervivencia y expansión como valores significativos, descartando todo lo demás como sentimiento que complicaba decisiones necesarias. Pasaron semanas a meses. Completé otras asignaciones, catalogué otros archivos, documenté otros aspectos de función imperial con la misma competencia profesional que me había ganado asignación a la bóveda. Mi trabajo permanecía ejemplar, mi comportamiento permanecía apropiado. Mis evaluaciones psicológicas mostraban estabilidad aceptable, respuestas de trauma menores dentro de parámetros normales para individuos expuestos a material clasificado,
sin indicadores sugiriendo preocupaciones de confiabilidad que justificarían intervención. Era un resultado exitoso. El sistema me había procesado correctamente, expuesto a conocimiento corrosivo, mientras aseguraba que mi condicionamiento permaneciera intacto, probado mi lealtad mostrándome la verdadera naturaleza del imperio y confirmando que serviría independientemente. Había pasado pruebas que no me di cuenta de que estaba tomando, demostrado mi adecuación para empleo continuo a través de acciones que no podía deshacer o reconsiderar. El archivo aguardaba bajo la fortaleza, sellado y preparado para el siguiente. El imperio necesitaba documentar su propia monstruosidad. Los sabios del futuro leerían lo que yo había catalogado, aprenderían lo que yo había aprendido, llegarían a las mismas conclusiones y tomarían las mismas decisiones, porque el sistema no permitía alternativas, salvo la destrucción. El ciclo continuaría generación tras generación. Cada una descubriría que la lealtad era traición, que el servicio era complicidad, que el imperio sobrevivía consumiendo a sus propios servidores con la misma eficiencia que aplicaba a los enemigos externos. Pensaba a menudo en la doctrina nula, en el arma que borraría mundos mediante bombardeo orbital, en poblaciones que morirían sin advertencia ni conocimiento de que se había cometido un asesinato. Parecía casi misericordioso en comparación con las alternativas. Una muerte tan rápida y total que las víctimas nunca supieran que estaban siendo asesinadas, que nunca experimentaran el momento de la traición cuando comprendían que su lealtad no significaba nada. Quizá eso era en lo que el imperio acabaría convirtiéndose. Una institución que mataba con tal eficiencia que la muerte precedía a la conciencia, que borraba poblaciones antes de que pudieran sentir dolor, miedo o decepción. Tal vez esa fuera la expresión última de la misericordia imperial. Ya no podía distinguir entre cinismo y verdad, entre desesperación y lucidez, entre la persona que había sido antes de la bóveda y la persona en la que me estaba convirtiendo después. La transformación era continua, gradual, medida en pequeñas concesiones y aceptaciones silenciosas, en momentos en los que elegía la actuación por encima de la autenticidad. Porque la autenticidad no servía a ningún propósito más allá de hacerme sentir mejor por una colaboración que no podía evitar. Al imperio no le importaba lo que yo sentía, solo le importaba lo que hacía, y lo que yo hacía era servirlo fielmente, con competencia, con una dedicación que sería recompensada con empleo continuado hasta que me volviera inconveniente. Mi madre habría estado orgullosa de mi posición, de mis logros, de mi éxito al ascender para servir directamente a la Inquisición. Mi padre habría visto en mi carrera la validación de sus propios sacrificios, la prueba de que su trabajo había asegurado oportunidades para su hijo. Habrían estado equivocados, pero murieron creyéndolo. Y quizá esa fuera la única misericordia que el imperio ofrecía de verdad. El regalo de la ignorancia que permitía a los ciudadanos morir, confiando en que su servicio había significado algo, en que su lealtad había sido correspondida, en que la institución a la que servían reconocía su humanidad y valoraba sus contribuciones. Las mentiras eran más amables que la verdad, así que las mantuve para mí, si no para nadie más, fingiendo que mi trabajo servía a propósitos más allá de la autopreservación institucional, que mi documentación preservaba la historia en lugar de normalizar la atrocidad, que mi servicio continuado representaba una elección y no la resignación ante lo inevitable. Sellé el archivo porque abrirlo no cambiaría nada. Autoricé que continuara en secreto porque la revelación no lograría nada excepto mi propia destrucción y mi sustitución por alguien que careciera de conexión personal con las víctimas, que pudiera catalogar exterminios con puro profesionalismo, sin mancha de duelo, rabia o reconocimiento. Me convertí en lo que el imperio requería, un servidor que comprendía exactamente a qué servía, que elegía la complicidad con pleno conocimiento, que interpretaba la lealtad sabiendo que la lealtad era una interpretación, que aceptaba que sobrevivir exigía participar en sistemas que despreciaba, porque la negativa solo significaba que otro participaría en su lugar. Esta fue la lección final que enseñó el archivo. No que el imperio fuera monstruoso, sino que la monstruosidad era sistémica, distribuida entre tantos individuos e instituciones que nadie podía ser considerado responsable.
No se podía identificar a una sola persona como la fuente de la atrocidad. Ningún acto de resistencia podía interrumpir una maquinaria que operaba independientemente de la participación o la negativa de cualquier individuo. Las armas permanecerían listas. Los despliegues continuarían. Las poblaciones morirían en silencio, con eficiencia, sus asesinatos disfrazados de accidentes o desastres naturales. Sus nombres quedarían registrados solo en archivos accesibles a sabios que leerían sobre ellos con desapego profesional, que catalogarían sus muertes junto a miles de millones de otras, que servirían fielmente al imperio porque la fidelidad era todo lo que el imperio exigía. Había aprendido lo que era el imperio, había aprendido lo que yo era. Había aprendido que el conocimiento no cambiaba nada, que la comprensión solo servía para hacer consciente la complicidad en lugar de inconsciente, que la bóveda bajo la fortaleza contenía no solo registros de atrocidad, sino un espejo que mostraba lo que realmente significaba el servicio. Seguí sirviendo.